Antes de abordar nuestro siguiente movimiento, vamos a hablar un poco de los vectores, a ver si recordamos algo. Un vector habíamos dicho de que era una representación, una forma de representar a un fenómeno físico, como puede ser la velocidad. A diferencia de una representación escalar, el vector suma la componente de la dirección a su representación. Por ejemplo, podríamos decir que un cuerpo viaja con una velocidad de 20 metros por segundo hacia el sur o hacia el este, y ambos son expresiones válidas para ser representadas como vectores, ya que el sur estaría apuntando hacia abajo y el este hacia la derecha. En nuestro caso, cuando trabajemos con vectores, vamos a estar agregándole, además del valor de la velocidad, su dirección en grados. O sea, yo podría decir que un cuerpo viaja con una velocidad de 20 metros por segundo con una dirección o un ángulo de 30 grados. No sé si ya han visto en matemática el tema de ángulos y grados. Supongamos tenemos el vector en 0 grados y el vector está acostado sobre el eje horizontal, y como vemos en el gráfico, si aumentamos el ángulo, el vector va a girar en sentido contrario al reloj, ¿no? O sea, pasando por 30 grados, por 60, por 90, va a continuar, va a pasar por 180, luego por 270 y va a volver a 360 o a 0. Entonces, de nuevo el ejemplo. Yo podría decir que un cuerpo viaja con una velocidad de 20 metros por segundo con una dirección de 60 grados. Entonces tenemos el vector velocidad que está inclinado 60 grados. Ahora, nosotros siempre hemos trabajado la velocidad de forma horizontal o de forma vertical, ¿no? En un movimiento horizontal o en un movimiento vertical. Nunca la hemos trabajado de forma inclinada. Entonces, lo que vamos a hacer es, de este vector inclinado, vamos a hallar su vector horizontal y su vector vertical. O sea, ¿qué es lo que voy a estar hallando de una velocidad inclinada? Su velocidad en y y su velocidad en x. Y esto lo puedo hacer porque recuerden que un vector es la suma de dos vectores. Entonces podríamos representar un vector como la suma de su vector en x y su vector en y. Básicamente lo que vamos a hacer es descomponer el vector original, y para eso vamos a terminar obteniendo dos vectores. Un vector en x cuyo ángulo es 0 grados, o sea, bien acostado en x, y su tamaño es el vector original por el coseno del ángulo del vector, siendo el ángulo la inclinación de ese vector. Por otro lado, vamos a tener un vector en y con ángulo de 90 grados, y su tamaño es el tamaño del vector original por el seno del ángulo de ese vector, siendo el ángulo la inclinación del vector original. Entonces, cuando trabajemos en el próximo movimiento, todo lo que tengamos que analizar en la dimensión en x, o sea en MRU, vamos a usar el vector velocidad en x. Y todo lo que analicemos en la dimensión en y, usaremos el vector velocidad en y. Ahora, también podríamos realizar el proceso inverso, o sea, a partir de tener el vector en y y el vector en x, o sea, la velocidad en y y la velocidad en x, podemos armar el vector inclinado. O sea, la fórmula sería, para obtener el tamaño de ese vector inclinado, sería la raíz cuadrada del tamaño del vector en x al cuadrado más el tamaño del vector en y al cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de todo raíz. Y para la dirección de ese vector inclinado sería el arco tangente de la velocidad en y sobre la velocidad en x. O el vector en y y el vector en x. Y esto es importante ya que generalmente en los problemas de nuestro próximo movimiento, o sea, en el movimiento en el plano, probablemente tengamos que descomponer las velocidades iniciales que comienzan estando inclinadas. O sea, cuando empecemos un problema de movimiento en el plano, vamos a tener una velocidad que va a estar inclinada, va a tener una dirección. No nos conviene trabajar directamente con esa velocidad porque nos van a dar resultados que son incorrectos. Vamos a trabajar con su velocidad en y y su velocidad en x. También puede llegar a pasar de que nos den un inciso donde tengamos que calcular la velocidad final o la velocidad final del movimiento, que va a ser una velocidad que va a estar inclinada. Por lo tanto, tendríamos que hacer que los dos vectores, tanto en x y en y, saber cuál es el vector inclinado. Así que también es una posibilidad de que se nos puede dar. Otra cosa que me gustaría de que vean es que no es tan difícil cuando le agarran la práctica. Así que en el próximo movimiento vamos a hacer práctica y siempre vamos a estar haciendo este trabajito de los vectores. Pero más allá de eso, no es necesario ver más. Pueden repasar la guía rápida de los vectores, ahí está explicado cómo hacer el proceso de descomponer los vectores, que yo, como les prometí, iba a dar ese tema ahora en este movimiento y vamos a usarlo para estos problemas.